Bien, se está grabando. ¿Cómo va? Bienvenidos, hoy vamos a hablar un rato de Keynes, de John Maynard Keynes. Es interesante porque es como que vamos avanzando de a poquito en el pensamiento económico y un poco la idea es justamente llegar hasta la actualidad, pero vamos a ver, esto lo vamos a ver más adelante, lo de la actualidad, ahora vamos medio a cerrar esta etapa y vamos a hablar del sistema de Keynes. Nosotros veníamos hablando hasta ahora, el otro día hablamos de los neoclásicos. Los neoclásicos se escriben en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, recordemos un poquito línea de tiempo para tener en la cabeza. Fisiócratas y mercantilistas siglo XVII, XVIII. Adam Smith escribe en el XVIII, en 1776. En el siglo XIX escriben Ricardo, escribe Marx y escriben los neoclásicos. Los neoclásicos se prolongan. Y de hecho, un poco hay algo interesante también, que es que entender que yo les decía en la primera clase, que las escuelas se prolongan en el tiempo y que el pensamiento está vivo. No hay una superación total del pensamiento en la idea de que lo que viene ahora siempre es lo último, lo que viene ahora es lo que eh, superó a todo lo demás, como si fuera una evolución de las ideas, como si fuera una evolución donde lo que viene ahora ya es mejor que todo lo anterior y absorbe todo lo anterior. No, no absorbe lo anterior, se pelea, hay disputas, digamos, la, los neoclásicos siguen, eh, ¿cómo decirlo? Siguen vivos, porque el pensamiento dominante en la economía básicamente tiene una raíz neoclásica y tiene una fuerte influencia de Keynes. Entonces, pero Keynes va a discutir mucho con los neoclásicos, se va a pelear, ahora vamos a contarle un poquito de eso, cómo se pelea y cómo intenta refutar completamente el sistema neoclásico. Sin embargo, los neoclásicos lo absorben. Ahí sí hay una absorción rara de Keynes, eso lo podemos charlar más adelante, o sobre el final de la clase. Eh, pero básicamente esta idea de no hay ¿cómo se dice? No es una linealidad del pensamiento donde el nuevo se absorbe al viejo. El pensamiento marxista y el pensamiento clásico siguen por su lado, sigue habiendo autores que hoy por hoy se reclaman a sí mismos marxistas clásicos, y neoclásicos y keynesianos, porque básicamente esas son las cuatro grandes ramas y me parece que también acá es empezar a hacer esta distinción, clásicos, neoclásicos, marxistas, keynesianos. Me parece que ahí tenemos estas cuatro grandes líneas que se tocan en algunos aspectos, se odian y no tienen nada que ver en otro, entonces bueno, pero sí tener esa línea. Por supuesto, conocer fisiócrata, mercantilista, porque es la base del pensamiento clásico, pero a partir de tener más o menos en la cabeza cómo funcionan estos cuatro esquemas, creo que ya vamos teniendo una idea de cómo funciona la economía actual o cómo se puede analizar actualmente la economía con cuatro ópticas que son distintas, no son las mismas. Vamos a volver sobre algunas cuestiones neoclásicas, hablamos el otro día bastante, pero el neoclasicismo es reacción a la teoría clásica, es reacción al marxismo también, y de alguna manera se convierte en la hegemonía, se convierte en la posta, se convierte en lo que todo el mundo estudia. ¿Por qué? Porque en Europa básicamente surge, yo le decía, una escuela neoclásica que surge en Suiza, en Francia y en Inglaterra simultáneamente, bueno, dije Suiza, pero es Suiza y Austria también, o sea, es como en el lado alemán, en realidad los alemanes son historicistas, los alemanes medio no se meten, no importa, toda Europa, básicamente. Y esto se va a Estados Unidos y se estudia con manuales. Marshall, de quien hablamos el otro día, Marshall sintetiza la escuela neoclásica y Marshall va a ser al maestro de Keynes. Marshall va a ser el profesor de Keynes y Keynes va a ser el mejor alumno de Marshall, va a ser el más brillante, el que finalmente lo enfrente y lo destruya, o por lo menos intente destruirlo. Entonces es una historia típica del gran maestro, su mejor alumno, y su mejor alumno se le vuelve en contra, su mejor alumno lo piensa en algo completamente distinto. Algunas notas biográficas para tener idea, dijimos primero la fecha, finales del 19 hasta mitad, hasta la Segunda Guerra Mundial. Keynes fue un hombre, bueno, ahora vamos a ver, pero notas biográficas, escribe desde la década de 1920 básicamente, fue docente, intelectual, agudo, lector de su tiempo y un activo personaje de la vida política británica. Su artículo, Las consecuencias económicas de la paz del 19,
en el que discute cómo quedaría Alemania tras la Primera Guerra Mundial y qué implicancias tendría hacia el futuro, le valió el reconocimiento general. Keynes básicamente anticipa en ese artículo lo que se viene en la década del 20 y de los 30. Anticipa las hiperinflaciones, anticipa los problemas de la Alemania, los problemas sociales, políticos y la deriva fascista y nazi. Y él entonces es como que otro tipo que, adelantado su tiempo, entiende qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, y de alguna manera se hace un reconocido personaje público, además de ser docente y ser intelectual, esto tiene la pata política, hace plata en la bolsa, había sido funcionario en Asia, en la India. Bueno, es un tipo muy conocido, digamos, un tipo que todo el mundo sabe quién era Keynes, porque además representó a Inglaterra después, en la Segunda Guerra Mundial, cuando termina el, la Segunda Guerra Mundial, Keynes va a ser el tipo que represente a Inglaterra ante el mundo, va a ser una especie de canciller y va a ser el que arma, y esto lo vamos a ver sobre el final eh, de la clase, la arquitectura financiera mundial. Keynes piensa cómo tiene que ser las finanzas mundiales después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente crea lo que se llama el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son dos grandes entidades, y esta arquitectura financiera mundial con un banco de desarrollo, que es el Banco Mundial, y un banco de préstamos, que es el Fondo Monetario, son su invención y son su legado de posguerra. Nada, y eso es como que el mundo de posguerra está diseñado en la cabeza de Keynes. Está casado con una bailarina rusa, miembro de círculos artísticos, intelectuales, bueno, esto. Muere en el 46 tras haber organizado la reconstrucción económica de los países occidentales y crear la arquitectura del sistema internacional de pagos, lo que les acabo de contar. Me he olvidado, tengo que pegar un repaso, ¿viste? Es como que hasta que no lo lees, tengo en la cabeza y lo voy escribiendo y después hago todo esto, bueno, pero queda claro, es un tipo muy conocido, muy importante. Eh, y su vida transcurre la era de las catástrofes. Esta era de las catástrofes es un concepto que usa un historiador británico, que va a decir que hay 33 años de catástrofe que van de 1913 a 1946. La era de las catástrofes tiene que ver con que están la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vamos a hablar un poco más de historia, o vamos a volver a la historia mundial en la unidad 3, pero creo que me importa, o sea, ustedes se supone que un poco de historia por la escuela saben, deberían conocer esto, pero esta historia mundial, estos son años que es un tercio del siglo XX, son 33 años, pero es un tercio, esto genera, ¿dónde están las catástrofes? Los quilombos, las muertes, la desolación, la guerra, la matanza y la carnicería. La teoría general fue publicada en se llama su texto principal, que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, pero todo el mundo conoce por la Teoría General de Keynes, o de Keynes, fue publicada en el 36, es decir, fue escrita durante la depresión económica que se inicia en el 29, o sea, se publica en el 36, pero no es que se escribe en 15 días. La Teoría General es un libro interesante, largo, no tan largo, pero es un libro gordo que llevó un par de años de escritura, entonces se escribe durante los 30. Eh, y bueno, esa crisis llevó a una caída de la ocupación y del comercio sin precedentes, realmente. No había registro de desocupación a nivel que había habido durante la década del 30 y que empieza en octubre de 1929 la crisis fuertemente. La economía mundial ya se encontraba muy globalizada, el comercio internacional o sea, había crecido con fuerzas desde finales del siglo XIX. Yo les mando este Power porque tiene mucho texto y la verdad que si, paréntesis, ¿no? Les voy a mandar esto para que lo tengan porque me parece importante que si no se lo van a pasar escribiendo, me parece que por ahí vale la pena. O que me escuchen o que anoten cosas que les son relevantes, pero no se escriban todo lo que dice porque van a perder mucho tiempo. Me comprometo a subirlo a comunidades hoy mismo. Ahora terminamos la clase y lo subo. Paréntesis, porque tiene mucho texto, la verdad que nada, eso, para que sepan, por las dudas. Sí, pasamos lista, Agustín Guarnieri preguntó, no pasé lista, perdón, les pedí a todos, sobre todo para quienes llegaron tarde, porque ahora no estoy viendo, anoten sus nombres en el chat, anoten sus nombres en el chat, quienes no se hayan anotado, no pasé lista porque no tenía la lista acá, tenía que haberla bajado. Eso, gracias Máximo Agustín Guarnieri por anotar. La economía mundial se encontraba globalizada, esto ya lo dije. Esto había cambiado después de la Primera Guerra, en particular en la década del 20, los países se cerraron al comercio.
Había la globalización fuerte es hasta la Primera Guerra y después de la Primera Guerra hay como un cambio importante. Sin embargo, hay comercio, ¿no? Es una economía capitalista avanzada, con grandes fábricas, con mucho comercio internacional, con países que se están expandiendo, buscando nuevos mercados, con la colonización de África y la colonización del sudeste asiático. Bueno, todo se está pasando para que sepamos, solo como contexto, de eso seguramente vamos a hablar más adelante. Ideas que va a discutir Keynes. ¿Qué discute? Y y le puse entre comillas clásicas, porque básicamente son ideas neoclásicas, pero él va a decir un momento, todos los que vinieron antes de mí los voy a llamar clásicos. ¿Por qué? Porque bueno, así es la gente que tiene un ego importante. Son todos, yo vengo a romper con todos los anteriores, así que todos los anteriores, a partir de mí, los voy a llamar clásicos. Yo soy el que rompe con los clásicos. Me parece bárbaro. Si alguno de ustedes tiene ganas de hacer eso algún día, en el derecho lo vamos a bancar, porque justamente si todos los que vinieron antes de mí no existen, son todos unos giles, yo voy a romper con todo. Pero ¿cuáles son estas ideas neoclásicas que son las que charlamos? Un poco, esto es una especie de repaso de la clase pasada, también para quienes no pudieron venir o no pudieron ver el video. En la economía neoclásica siempre se ajustan precios y cantidades para arribar a un equilibrio. Hablamos de que hay fuerzas que son la oferta y la demanda, y lo que va a pasar en el mercado neoclásico, en el mercado tal cual lo entienden los neoclásicos, es que hay ajustes. Suben los precios, bajan los precios, suben las cantidades, bajan las cantidades y se llega a un equilibrio. Se llega a un equilibrio. Y esta es la clave permanente. La economía neoclásica, vamos a tener una economía que está permanentemente en equilibrio. Recuerden que esto está copiado del sistema físico, que los neoclásicos son como deudores de la física, o sea, están mirando mucho la matemática y la física y están pensando en esta física clásica también del siglo XIX, o sea, la física preeinsteiniana, por supuesto, eh, donde hay esto, todos los sistemas tienden a la homeostasis, todos los sistemas tienden al equilibrio. Entonces, bueno, los neoclásicos van a pensar efectivamente que la economía es como un sistema que tiende a los equilibrios. ¿Cómo se manejan o cómo se ajusta para llegar a un equilibrio? Bueno, eh, subirán los precios, bajarán los precios. Y de esta manera, la gente que no podía comprar va a comprar, el que no le alcanza no le alcanza, se ajustarán las cantidades, se ajusta el precio, se ajusta la cantidad y todo se resuelve. Pero básicamente lo que hay es que toda oferta genera su demanda. Esto es otra forma de verlo, es más compleja, digamos, pero esto es una de las discusiones de Keynes. Say, que era un francés de principio del 19, que discute y debate con Ricardo, digamos, estamos hablando de ese momento, Say va a decir, la oferta genera la demanda. Entonces, ¿cómo funciona el sistema y este sistema de equilibrio de precios y cantidades? Yo produzco para el mercado. Cuando voy a producir para el mercado, bueno, efectivamente se va a producir y alguien lo va a tener, lo va a consumir inmediatamente o al poco tiempo. Se va a generar un equilibrio. Entonces, yo produzco, alguien me compra, inmediatamente todo lo que yo produzca lo voy a vender. Si no, produciré menos, produciré más, pero no va a sobrar nada, digamos. Lo que va a pasar es que hay un equilibrio de precio y cantidad y todo se acomoda, digamos. Y la doctrina neoclásica toma esto todo el tiempo. Este equilibrio instantáneo, este equilibrio inmediato, es algo que, nada, efectivamente está basado, tiene como su punto más clave en esta lógica de que todo es inmediato y toda oferta genera su demanda. Si alguien produce, alguien va a comprar. Comprará más barato, comprará más caro, o sea, subirá la cantidad, pero, subirá el precio, bajará el precio, pero se van a acomodar las cosas, y se acomoda y se llega a un equilibrio, y está todo bien, digamos, así funciona la economía. El tema bueno, la economía es de competencia perfecta. Esto lo hablamos un poquito el otro día, muy brevemente, pero básicamente es una economía con pequeñas unidades, una economía donde no hay monopolios, no hay grandes empresas, no hay grandes corporaciones, todo funciona. Es como esta lógica neoclásica, es la que Keynes se va a hinchar un poco los huevos porque va a decir, che, esto no es tan así, esto no es tan así. Ahora vamos a ver qué es lo que no es tan así. Pero... Y lo otro es que la economía neoclásica es un intercambio puro. No hay producción, no hay costos, no hay tiempo. No hay posibilidad de acumulación de inventario, no hay conflictos. En ese marco es lógico que todo se resuelva por utilidad y escasez. Siempre se supone que hay intercambio entre mercancías que ya fueron producidas.
esto es la base de, sobre todo de Menger, digamos, la base de una de las leyes, sobre todo los austríacos, que son los que menos entienden la economía, y entienden siempre que todo se resuelve como por utilidad y escasez, digamos. Todo se resuelve en una economía donde ya se produjo, y si está todo producido, es obvio que todo se resuelve por utilidad y escasez, porque no hay problemas en la producción, no hay problemas en la acumulación de inventarios. Keynes va a hacer mucho huevos con esto. Es como, bueno, todo lo que se produce se vende, toda la oferta genera su demanda, dice ahí. Keynes, ahora le voy a decir bien cómo, pero es como, es la clave. Hay muchas veces que uno produce y no tiene a quién vendérselo. Y eso es un problema, y eso genera desocupación, y ahora vamos a ver cómo genera desocupación. Pero esta es la economía neoclásica. ¿Se entiende hasta acá? Porque voy medio rápido, pero lo hablamos el otro día. Es esto, es todo rápido, todo instantáneo, oferta, demanda, escasez y utilidad. Claro, es todo escasez y utilidad porque no hay una teoría de cómo se produce. Si no hay teoría de que se produce, lo único que hay intercambio. Es obvio que si hay cosas que ya están dadas, las voy a intercambiar, pero en ese intercambio, no, lógicamente, y además, esto ya no se mete Keynes, pero la utilidad se mide, esto yo no se los conté el otro día, pero bueno, la utilidad es algo que se puede medir, lo de los neoclásicos, no me quería meter en eso, pero bueno, es medio como un delirio pensar que algo me da 200 de utilidad o 50 de utilidad. Útiles me va a dar. ¿Cuántos me da? Bueno. Y entonces, el mercado de trabajo es como cualquier otro mercado. Eso también es una de las grandes discusiones. Se ajusta por oferta y por demanda. La oferta es la oferta de los trabajadores. La demanda es lo que quieren las empresas trabajar. Entonces, si todo se ajusta por oferta y por demanda, hay un equilibrio donde hay un equilibrio de precio y cantidad. El precio es el salario y la cantidad es la ocupación. Estos son los neoclásicos. Entonces, si alguien no quiere trabajar por ese salario, va a ser culpa del trabajador. Este es el corolario que va a decir que esta es la consecuencia lógica de la teoría neoclásica. ¿Por qué hay desocupación? Va a decir la economía neoclásica. Porque este es el tema. En la década del 20 y en la década del 30 empieza a haber desocupación, empieza a haber desempleados, empieza a haber gente haciendo cola para querer trabajar. Pero la teoría neoclásica dice que no puede haber desocupación, porque en realidad, si hay desocupación es porque simplemente un trabajador no quiere trabajar al salario que se le ofrece. O sea, ¿qué pasa? Hay mucha oferta de trabajo, muchos trabajadores que quieren ir a trabajar, o sea, hay desocupación. Las empresas no demandan. Bueno, ¿qué pasa? Baja el precio, o sea, baja el salario. Dice, bueno, no quiero trabajar a 200.000. Bueno, querés trabajar a 100.000. Y en algún momento los trabajadores pueden decir, no, no quiero trabajar. Entonces, esa es la lógica neoclásica. Va a decir, bueno, en realidad el que no quiere trabajar es el trabajador. Lo que va a mostrar Keynes es que no es tan así, es que muchas veces no baja el salario y en realidad no es por eso que los trabajadores, no es culpa del trabajador si no quiere trabajar, sino que hay algo más grande que no está viendo en la economía neoclásica, hay algo diferente. ¿Se entiende? El mercado de trabajo neoclásico es como cualquier otro mercado. Hay oferta y hay demanda. Y hay un precio de equilibrio, y si el salario es el precio de equilibrio no te gusta, anda a trabajar más barato, pero no alcanza. Hay momentos donde cualquiera, la gente dice, sí, ¿sabes qué? Quiero trabajar a 10.000, dame lo que sea, trabajo por comida, quiero ser esclavo, pero ni siquiera ahí consigue trabajo. Entonces la economía neoclásica no puede explicar eso porque está pensando simplemente que lo que hay es un desequilibrio temporal y que ese equilibrio se va a alcanzar de vuelta. En algún momento se equilibra de vuelta. Lo mismo con el mercado de capitales, se genera un precio que es la tasa de interés y una cantidad de inversión. Entonces, y esto se relaciona con la disposición a ahorrar de los capitalistas barra empresarios. Entonces, eh, lo mismo, ¿por qué no se invierte? Y porque la tasa de interés es muy alta, porque nadie quiere ahorrar, digamos, se buscan explicaciones que son medio rebuscadas. No son rebuscadas, son parte de la lógica de cómo funcionan los mercados de ajuste neoclásico. Hay una oferta y una demanda y debería pasar eso. El tema es que no está pasando y Keynes se pregunta por qué no está pasando, por qué no invierten, por qué no hay equilibrio. Perdón, por qué hay desocupación, por qué no hay inversión. Si, según la teoría neoclásica, debería haberla. ¿Mm? Debería haberla porque estamos en un desequilibrio y tenemos que llegar al equilibrio. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están bajando los precios? ¿Por qué no hay inversión? Bueno, como todo lo que se produce, se consume además, siempre se está en equilibrio. Esta es la idea neoclásica clave. Pero esta es la ley de Say, ¿no? Todo lo que se oferta se demanda, todo lo que se produce se consume, siempre se está en equilibrio.
pero no está pasando, porque cambió el capitalismo, cambió el capitalismo. Ahora, ¿por qué cambió el capitalismo? ¿Qué es lo que cambió, para decir Keynes? En el siglo XX hay una separación entre la propiedad y la gestión. Atentos a esto. Hay una separación entre propiedad y gestión. Esta idea del capitalista, como veían los clásicos, o como veían inclusive los neoclásicos, que hablan del factor capital, no existe más. ¿Qué quiere decir propiedad y gestión? Son dos cosas distintas. Es decir, la propiedad es de los accionistas, pero las decisiones de inversión la tienen los empresarios, no son la misma persona. No es la misma persona. En un sistema moderno, las empresas son dueñas de los accionistas, son sociedades anónimas, las grandes empresas. Son sociedades anónimas, son corporaciones, y ahí hay gente que es dueña, ¿sí? Y no es la misma persona. La dueña, la que quiere una acción, tiene ciertos intereses, que son tener ganancia, por ejemplo, pero no está tomando decisiones de inversión, solo quiere la ganancia. Bueno, esto tiene consecuencias. Entender el capitalismo moderno tiene consecuencias. Ya no alcanza a compensar la clase capitalista, el factor capital, no alcanza con eso. Hay algo más complejo acá que está pasando y que tenemos que empezar a entender. Los sindicatos son fuertes, tienen poder para intervenir en la economía y fijar salarios. Eso en la teoría neoclásica no aparece. Hay desocupación masiva y la economía neoclásica supone que esto siempre es transitorio. Quieren combatir el desempleo con una teoría que se basa en el supuesto de que no hay desempleo, va a decir Keynes. Yo no le puse las citas, pero es una cita textual de Keynes. Ellos quieren combatir el desempleo, pero tienen una teoría que se basa en el supuesto de que no hay desempleo. Básicamente le está diciendo, los neoclásicos dicen que no existe el desempleo, que no puede haber desempleo porque siempre hay equilibrio. Y no rige más el patrón oro, esto es más complicado, hay que empezar a entender el rol del dinero, yo no me voy a meter mucho en esto, pero estas son las críticas. Hasta acá me metí un poco con los neoclásicos, retomé algunas cosas, estamos entrando a un nivel de complejidad importante, me parece importante que escuchen esto, que vayan acordándose un poco de algunas cosas, pero vamos a Keynes en particular. Antes de eso, vamos a hablar de algunas cositas de la unidad 2, simplemente como para tenerlo en la cabeza. Me adelanto a la unidad 2 porque me parece importante también tenerlo. No hace falta que sepan este título, pero sí que hay un sistema de cuentas nacionales. Es decir, que hay una contabilidad nacional, un registro estadístico, sistemático y descriptivo de lo que ha sucedido en el sistema económico durante un periodo determinado respecto a producción, transacciones, bla, bla, bla. Todo esto existe. Quiero decir, en el siglo XX, esto no es del XIX, esto es muy del XX, se empieza a pensar la economía nacional como un todo. Keynes va a ser muy responsable de esto, por supuesto, y los keynesianos que le siguieron, digamos, no únicamente Keynes, pero se empieza a registrar sistemática y descriptivamente todo lo que pasa en la economía. Tratar de entender con datos, con estadísticas, con números, qué pasó en la economía. Hasta ese momento era todo muy nada, ¿cómo se gobernaba? ¿Qué sé yo? Se gobernaba como se podía, pero no había eso. La estadística es justamente el estudio de los estados. Es medio loco porque en realidad viene de ahí la idea de estadística. En realidad viene de una comparación entre estados, pero como si fueran provincias, es una palabra de origen alemán, la palabra estadística, y tiene que ver con eso. Los alemanes son los primeros que empiezan a mirar los números, eso ya un tiempito antes, como si te dijera final de 1890, 1900, digamos. Pero bueno, de acá viene la estadística, de acá viene el sistema de cuentas nacionales, solo para que sepan que existe. Y una de las estadísticas más importantes es la que se llama Producto Bruto Interno. Yo voy a hablar de Producto Bruto Interno en la próxima clase, o en las próximas clases. Vamos a hablar toda la materia de Producto Bruto Interno. Entonces, bueno, lo voy introduciendo ahora para que se entienda qué significa, porque me va a servir para explicar a Keynes, pero para que vayamos entrando también en la economía más técnica, digamos, moderna. ¿Qué es esta estadística llamada Producto Bruto Interno? Ahora no hace falta que lo anoten, pero sí para que vayan entendiendo el concepto, porque vamos a tener una clase específica sobre el Producto Bruto Interno. El producto es la sumatoria de todos los bienes y servicios producidos en un país a lo largo de un periodo de tiempo que se llama un año. El producto, se llama producto, no producción. Normalmente decimos la producción, pero hay una diferencia entre producción y producto, es una pavada. Pero digamos, la producción nacional, ¿qué produce un país? Es lo que decía Adam Smith.
¿Se acuerda? La riqueza de las naciones está dada por todo el trabajo acumulado de una nación a lo largo de un año. Bueno, las cosas útiles para la vida, decía Smith. Bueno, es eso. Es lo que tiró Smith en 1776, es lo que se recupera en el siglo XX, el producto. La suma de todos los bienes y servicios, todo lo que producimos como sociedad, es el producto bruto. Todo lo que hacemos todos los argentinos todos los días, sumado a lo largo de un año. La producción industrial, la producción agropecuaria, la producción de servicios, la producción, toda esa producción sumada, todas las cosas hechas, todos los bienes y todos los servicios en un año, eso es el producto bruto interno. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, ahora vamos. Desde el punto de vista del flujo circular, es lo que las empresas, el flujo circular también vamos a verlo en la próxima clase, es lo que las empresas, bienes y servicios llevan al mercado. Pero no se deben contabilizar dos veces los mismos bienes, no debemos contabilizar la tela usada para la camisa y la camisa, la harina para el pan y el mismo pan. Se cuenta una sola vez cada cosa. Este detalle lo vemos un poquito. Es decir, que son los bienes y servicios finales, aquellos que se usan para ser consumidos o invertidos. O sea, lo que vamos a contar como producto bruto es todo lo que se va a consumir o invertirse. ¿Para qué va a ser usado un auto? ¿Para qué va a ser usada una remera? Para ser consumida. Consumo una remera. ¿Para qué se va a usar una comida? Para comer. Consumo, consumo alimento, consumo bebidas, consumo alcohol y tabaco, consumo vestimenta, consumo habitación, consumo transporte. Eso se consume. Todo lo que comemos, lo que usamos nosotros, personas comunes. Y las empresas y después está el consumo que hacen las empresas, que son las inversiones, digamos. O sea, lo que básicamente lo que consumimos las personas comunes le llamamos consumo y lo que consumen las empresas le llamamos inversión. Vamos a discutirlo en otra clase, pero se entiende esta diferencia. Importa a qué se dedica, a qué se destina. Un auto puede ser de consumo, si me lo compro yo, es de inversión si lo compra una empresa para usarlo como transporte de la empresa, digamos. El mismo auto. No tiene que ver con el producto, sino a qué se dedica. Es decir, que el Producto Bruto Interno, PI, Producto Bruto Interno, va a ser la suma de todo lo consumido en todo lo invertido. Síganme porque no es tan difícil. Hasta acá, preguntas, dudas, comentarios, porque si no, no puedo seguir. Tercera chupada al mate, si nadie interrumpe, sigo. Pueden escribir también por el chat si no quieren interrumpir. Guardémonos esta cuestión de producto que ahora volvemos. Keynes va a hablar de la demanda efectiva. El corazón de la teoría de Keynes está la demanda efectiva. Profe, el PBI no se agrega con lo de X menos M. Sí, vamos, sí, sí, sí. X menos M son exportaciones e importaciones. Vamos a discutir eso en la próxima. También falta el gasto público ahí. Esto es una versión muy sintética del Producto Bruto Interno. Es la versión más fácil, digamos. Está bien, Agustín, tu comentario. Lo vamos a discutir en la próxima clase con más detalle. Por ahora nos sirve solamente entender que o sea, sí, pero se los explico básicamente, pero consumo yo, consume una empresa, inversión. Consume alguien del resto del mundo, eso se llama exportación. O sea, todo lo que producimos nosotros o se consume o se lo consumen las empresas, entonces se llama inversión, o lo consume un extranjero y se llama exportación, porque lo vendemos al resto del mundo. ¿Sí? Por eso aparece la X de exportación. En alguna de las cosas. Pero ahora eliminemos las exportaciones, quitemos las importaciones para no meternos en el kilo. ¿Está bien? Pero está muy bien la pregunta. Gracias por preguntar, Agustín. En el corazón de la teoría de Keynes está el principio de la demanda efectiva, que vamos a pensar lo que es así. Hay una capacidad productiva posible en la economía. Se puede producir, digamos, este producto bruto, se puede llegar. En algún momento pudo haber sido un máximo. Digamos que tiene un uso potencial. A esta capacidad se la llama oferta agregada. Este potencial siempre se alcanzaba en sociedades antiguas, ya que las empresas siempre buscaban producir todo lo posible. ¿Sí? Hay una capacidad productiva, hay una oferta que Keynes va a llamar oferta agregada, que es justamente, ¿qué es la oferta agregada? Es todo lo que se puede ofertar, todo lo que se puede ofrecer al mercado, todo lo que se puede producir potencialmente. Siempre se llegaba, siempre la oferta era el total y como se alcanzaba, la oferta era igual a la demanda. Pero la demanda es clave. En las sociedades modernas se produce para el mercado. Esto ya lo hemos visto con otros autores.
Antes se producía siempre, sin criterio, digamos, pero en la sociedad moderna se produce para el mercado, no para alguien en particular. No para, quiere decir, yo como empresa, una fábrica, agarra y produce. Y después va y larga su producto al mercado, larga millones de Coca-Colas al mercado, la Coca-Cola. La pregunta es, ¿van a producir por qué? Y van a producir en función de las expectativas que tienen para vender. O sea, en un momento deciden producir. Hay una decisión de los empresarios de producir y ver, pero ¿qué va a pasar? Esto implica que lo que piensan los empresarios sobre el futuro es clave para alcanzar el pleno empleo y van a reaccionar con lo que pase con la demanda. El tema es el siguiente, no siempre se va a coincidir entre oferta y demanda. Los empresarios van al mercado, pero puede pasar que no todo se demande. Entonces, hoy tenía que haber puesto una nota que vi hoy en el diario que decía, se están pudriendo las Coca-Colas en las góndolas. ¿Por qué se están pudriendo las Coca-Colas en las góndolas? Bueno, porque no hay demanda. Hoy no hay Neoclásicos, demanda. claro, nadie se Perdona, compra Coca. Los neoclásicos decían que funcionaba la llamada ley de Say. La oferta crea su propia demanda. Lo que importaba era la oferta. ¿Qué va a decir Keynes? No, lo que importa no es la oferta, lo que importa es la demanda. La sociedad va a crecer en función de la demanda. No es que la oferta crea su demanda, sino que Profe, la una demanda. pregunta. Sí, señorita. No sé quién habló, pero dale. No Perdón, tengo. Agustín. Dale. Ah, Agustín, perdón, señor. No, no, no pasa nada. Keynes puede ser que diga que el crecimiento económico a corto plazo se da a través del incentivo de la demanda agregada y a largo plazo la oferta. Eh, sí, puede ser. A ver, básicamente lo que va a decir, nos metemos como en algo más complejo que es la cuestión del crecimiento económico, pero básicamente yo voy a tratar de llegar a eso, pero sí, básicamente no es que diga eso, lo que va a decir es cómo salir en el corto plazo, no tiene que ver estrictamente con el crecimiento, sino su discusión actual, pero sí, a ver, para responder, no dar tantas vueltas. Está bien. A corto plazo lo que importa es la demanda, pero a largo plazo también va a importar la demanda, digamos. La demanda, la oferta se va a ajustar a esa demanda. En ese sentido sí que la oferta va a importar en el largo plazo. O sea, si hay demanda, si hay demanda, lo que importa es que se va a ajustar la oferta y va a crecer la oferta agregada, esta que yo les decía recién, la capacidad máxima potencial de producir. Pero lo que va a tirar para adelante siempre no es la oferta, es la demanda. No es que se puede ir y ofertar en el mercado porque así solo no pasa eso, no pasa automáticamente. La digo, demanda, perdona, acá se ¿cómo? discute, perdona, digo, acá se discute si es primero el huevo o la gallina, se puede decir. Sí, pero se puede decir eso, pero Keynes En tiene su postura términos clara. vulgares, ¿no? La postura es que la demanda crea su oferta. La demanda, como el consumo, la inversión, crea producto, el gasto va a crear impuestos, la inversión va a generar ahorro, y el crédito va a generar dinero. Es una versión distinta, es completamente opuesta a la de los neoclásicos. Esto es muy complicado, lo dejo como referencia solamente, no me voy a meter demasiado en esto, pero sí esta idea de que la demanda crea su oferta. Sigo explicándolo para que quede un poco más claro. La demanda se va a definir como el gasto en consumo más el gasto en inversión. Esto yo lo había dicho recién. El producto es el equivalente al ingreso total, se determina en función del consumo y la inversión. O sea, el PBI es consumo más inversión, pero el I, que es el ingreso nacional, también es consumo más inversión. ¿Por qué? Porque todo lo que alguien compra se lo paga a alguien. Entonces, si yo compro un producto, es el ingreso de la otra persona. Son dos caras de la misma moneda, producto e ingreso. Son dos caras, es exactamente la misma cantidad, porque todo lo que la empresa vende después es su plata, todo lo que cualquiera vende es su plata, y si yo vendo mi trabajo, tengo mi ingreso también. Siempre que va y viene, el flujo es circular, el producto y el ingreso son lo mismo. Esto es clave para entender la economía moderna, digamos. ¿Cómo funciona? Todo el tiempo hay ida y vuelta en el capitalismo. El ida y vuelta es que el producto, lo que se produce, lo que alguien produce es el ingreso de la otra persona, pero siempre hay una igualdad en este lugar. Entonces la pregunta es qué determina, tenemos que pensar a partir de ahora, ¿qué va a determinar el producto? ¿Cómo? O sea, dijimos, lo que importa es la demanda. Bueno, ¿cómo se determina la demanda, en definitiva?
O sea, yo antes dije, en la sociedad antigua era la oferta. Bueno, no, Keynes dice, no, es la demanda. ¿Y la demanda en qué se divide? En consumo y en inversión. Bueno, ¿de qué depende el consumo y la inversión? Vamos un paso más atrás. Vamos a tratar de entender cómo funciona la economía, dice Keynes. Vamos a tratar de entender entonces, no el producto como una sola cosa, sino que el producto es consumo e inversión. ¿Y de qué depende el consumo? ¿Y de qué depende la inversión? Vamos a pensar, ¿de qué depende el ingreso nacional? ¿De qué depende el tamaño de nuestra economía? ¿De qué depende ser un gran país o un pequeño país? Bueno, del consumo y la inversión. ¿De qué depende entonces? Primero vamos a la uno. Vamos. ¿Qué determina el consumo? El consumo es función del ingreso. Es una proporción del ingreso. Básicamente, pensemos lo que es el ingreso, la plata que me ingresa todos los meses. ¿Cuánto gano esto? 100.000 pesos. Bueno, ¿cuánto voy a consumir? Y una proporción de ese ingreso. Si gano 200.000, ¿cuánto gano? Y una proporción de 200.000. Si gano 1.000.000, también voy a ganar una proporción de 1.000.000, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Siempre vamos a ganar una proporción. Pero lo que va a decir Keynes es que esta proporción se achica a medida que es mayor mi ingreso. En otras palabras, yo consumo comida, digamos, ¿sí? Gano 100.000 pesos hoy por hoy, probablemente el 100% lo gaste en comida. Si gano 200.000 pesos, gastaré el 90% en comida. Si gano 500.000 pesos, y gastaré el 70% o el 60% en comida. Y si gano 1,500,000, 2 millones de pesos, en realidad en comida voy a gastar un poco, pero no voy a, o sea, no voy a consumir todo. Ponle que después de comida gasto ropa, gasto alimentos, salida, boliche, lo que sea. Pero hay un momento donde si yo gano 10 millones de pesos, probablemente consuma poco, no consumo tanto. ¿Me siguen con esta idea? El consumo es función del ingreso, pero es una fracción, digamos, una proporción de ingreso que desciende a medida que aumenta el ingreso. Por ejemplo, alguien con un ingreso muy bajo se lo va a consumir todo. La proporción del consumo será 95%, o 95 centavos por cada peso, podríamos decir. 95%. Y alguien con un ingreso muy alto solo va a consumir, por ejemplo, un 20%. ¿Sí? O 20 centavos por cada peso. Podemos pensar lo mismo. Y el resto de ahorro. Bien, entonces, ¿qué determina el consumo? El ingreso. Entonces, esto es una fórmula, no importa la fórmula ahora, pero sí para que se entienda que el consumo total, esa C grande que habíamos visto antes, es ingreso por un número C. El número C es un número que está entre 0 y 1, porque es un porcentaje, digamos, va de 0 a 1. 0,7. Lo que va a decir Keynes en realidad es que todo esto es una boludez, les ahorro la lectura, y es más o menos un porcentaje más o menos fijo. Va a ser 0, va a ser el 70%. El promedio, digamos, en realidad no importa tanto. Bueno, para vos era 95, para vos era 98, para mí era 60, para otro 0,40, qué sé yo. El promedio, ¿cuánto es? 0,70. Listo, eso importa. Importa el promedio. ¿Me explico? Al final de todo este desarrollo para decir, lo que importa es que va a ser un promedio, va a ser 70%, más o menos. Es una ley, es un psicológico esto, qué sé yo. Y es un 70 consumido, 30 ahorradas. Punto. Chau, ni nos vimos. Segundo punto, ¿de qué depende la demanda? Perdón, ¿de qué depende la inversión? Si estamos hablando de, en este caso, ¿de qué depende? Perdón, antes había dicho de qué depende el consumo, ahora de qué depende la inversión. La inversión es algo que le corresponde a los empresarios, ya no depende del ingreso, sino que depende de la ganancia que se espera en el futuro y de la tasa de interés. ¿Por qué invierte un empresario? Vamos a ponerlo así. ¿Por qué invertirías vos? Si voy a poner un bar, vamos a poner un bar. ¿En función de qué pones el bar? Y de la ganancia que espero que me dé ese bar, digamos. Si yo espero que me dé mucha guita, y bueno, voy a ponerlo. ¿Por qué? Porque tengo la posta para hacer este negocio, va a ser un bar que la va a romper, vamos a venderle, vamos a laburar de día, de noche, de día hacemos tal cosa, de noche tal cosa, y vamos a vender un montón. Entonces, espero ganancia en el futuro. De eso depende que invierta o no invierta. Estamos hablando de invertir como un empresario que pone plata en una empresa, una fábrica o lo que sea, pero puede un bar tranquilamente hacer. Y la tasa de interés, porque si hay una tasa de interés muy alta, conviene poner la plata en plazo fijo, ¿ya? Y bueno, ahí conviene lo que se llama la inversión financiera, digamos. O sea, sí, en realidad, ¿cuánta ganancia me va a dar un bar? Y el 20% de la plata mensualmente, de lo que invierta. ¿Cuánto me da el plazo fijo? 10%. Bueno, voy al bar.
¿Cuánto me da el VAR? 5%. ¿Cuánto me da el plazo fijo? 10. No, me quedo en el plazo fijo. En definitiva, la inversión es una decisión empresarial. Los empresarios van a decidir invertir en función de estas dos cosas, pero también de su olfateo del mercado, de qué oportunidades hay para invertir. Keynes va a decir, tienen un espíritu animal. Los empresarios entienden cuándo viene o cuándo no viene, si este negocio va a estar bueno o no va a estar bueno. ¿Sí? Acá va a haber ganancia. Entonces los empresarios son clave en esta decisión de invertir. ¿Sí? Son muy importantes los empresarios en la teoría keynesiana, porque son justamente las personas que van a decir, che, invierto o no invierto, y esto me clava, me cambia o no me cambia la lectura del futuro. Pero no todo es automático. La cuestión es que todo el mecanismo de crecimiento no siempre es automático, como suponían los economistas neoclásicos del 19. Y puede pasar que la economía se quede parada, con mucha capacidad ociosa, con desempleo de máquinas, de fábrica y de personas. Y que se quede así mucho tiempo. Que los economistas anteriores a Keynes decían que en esos casos estaba en una situación de desequilibrio. Y que el mercado, dejado su libre albedrío, llevaría a una nueva situación de equilibrio en donde no hubiera desempleo. Entonces, ojo, todo lo que había que hacer era dejar actuar al mecanismo de los precios y se llegara al pleno empleo. Esto decían los anteriores. Vamos armando el esquemita, ¿sí? ¿De qué depende el consumo? Del ingreso de cada uno. Si tengo más ingreso, más consumo, pero más o menos en promedio el 70% es el consumo. ¿De qué depende la inversión? Del olfateo del mercado, pero también de la tasa de interés, de si espero que vaya o no haya ganancia. Pero ¿qué pasa? Hay veces que los neoclásicos dicen, no, la oferta crea su demanda, pero a veces no se vende. No se vende, no se vende, no se vende. Si no se vende, por ejemplo, si hay un galpón desocupado, no se venden herramientas o hay personas desempleadas, entonces los precios, el alquiler de galpón, el precio de herramientas, el salario de persona bajarían. ¿Se acuerdan? Esto habían dicho los neoclásicos. ¿Sí? Hay un galpón desocupado. Bueno, bajará el alquiler. No se vende herramienta, no se vende nada. Bueno, bajarán los precios. Estamos escuchando ahora que dicen, bueno, van a bajar los precios. No se vende nada, bajarán los precios. Dicen muchos economistas. El salario va a bajar y si nadie te contrata, amigo, lo que va a pasar es que vas a tener que vender tu, tu fuerza de trabajo, vas a tener que ir al mercado y laburar por lo que te ofrezcan, porque no se vende nada. Una vez que bajen esos precios, los empresarios van a contratar galpones, herramientas de personas y se termina el desempleo de materiales se termina el desempleo. Claro que esto, en el caso de las personas, es responsabilidad de cada trabajador. Esto ya lo dijimos antes. En definitiva, es su culpa si no hay trabajo, pero sí, esto ya lo dije antes. Pero, ¿cuál es la respuesta keynesiana? Keynes va a decir que el equilibrio se puede dar sin necesidad de llegar al pleno empleo. Puede haber equilibrio igual. No pueden no bajar nunca los precios y no haya una tendencia, no haya tendencia a nada. Los neoclásicos dicen, no, lo que pasa es que si baja, si hay desocupación, va a haber una tendencia a que bajen los salarios y se llegue a un equilibrio. Si está desocupado el galpón, va a haber una tendencia a que baje el precio de alquiler y ¿cómo se llama? Y se alquile el galpón. Si baja, si nadie vende Coca-Cola, bajará el precio de la Coca-Cola y se venderá Coca-Cola siempre. Y Keynes decir, no, muchachos, la economía se puede quedar con desocupación mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los empresarios no invierten si no esperan ganancia. Entonces, básicamente lo que dice Keynes es que hay como un círculo vicioso. ¿Me siguen? O sea, no hay ocupación, hay desempleo, que esto lo está viendo en su momento en la Gran Depresión. Hay desocupación. El galpón está vacío. La gente está en la calle y no tiene laburo. La Coca-Cola está en la góndola y nadie la vende. Y bueno, ¿qué tendría que pasar acá? Bueno, lo que pasa es que nadie consume. Bueno, pero tampoco hay ingresos porque hay desocupación. Entonces nadie consume. Bueno, que inviertan los empresarios. No, los empresarios no invierten porque ¿quién va a invertir si está todo muerto? Esa es la pregunta que se hace Keynes. ¿Quién va a invertir si está todo muerto? Los espíritus animales, ¿qué dicen? ¿Qué olfatean los empresarios? Nada, amigo, quédate en tu casa, guardá la guita. ¿A quién le vas a vender? ¿Vos vas a abrir un bar ahora? ¿Hoy vas a abrir un bar? ¿Quién va a ir al bar? Si todos los bares de Pellegrini están cerrando. ¿Vas a Y abrir si un bar? nadie, si nadie me va a comprar, ¿para qué voy a poner un comercio? Esa sería la lógica básica. Exactamente. Si nadie me va a comprar, ¿para qué voy a poner un comercio?
Si para qué voy a agrandar, tengo una fábrica, voy a agrandar y voy a comprar una maquinaria extranjera que me permite ser más eficiente, más rápido, más veloz, y voy a vender y voy a fabricar ese termo voy a reemplazar los termos Stanley con una marca nacional. ¿A quién le voy a vender los termos? ¿Qué pasa? La economía se puede quedar así en un círculo vicioso de nada. Como yo no vendo, no invierto, como no invierto, no se genera empleo, como no se genera empleo, no se vende, y como no se vende, no invierto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Hay que generar una inversión autónoma, una inversión que no esté relacionada con la ganancia, que lo haga sin esperar nada a cambio. Para que al crecer esa inversión crezca el producto y se salga de la situación de equilibrio de desempleo. ¿Se entiende? Tiene que venir algo de afuera, algo que rompa completamente la lógica y ya sabes qué, invierto igual, invierto igual, invierto igual. Esa inversión, ¿cuál va a ser? La del Estado, el gasto público. Pero esto no quiere decir que el Estado, ahora se lo explico mejor, pero no es que el Estado todo el tiempo tiene que invertir, y la idea de que Keynes dice que el Estado tiene que invertir, porque esta es una lectura mala de Keynes. La lectura no es Keynes quiere que intervenga el Estado, Keynes es comunista, Keynes es... No, no, eso es una lectura horrible de Keynes. La lectura es Keynes dice que cuando la economía está en recesión, cuando nadie invierte, porque los espíritus animales están muertos, porque el consumo no existe, porque no se exporta, porque no sé qué sé yo, tiene que venir algo de afuera que no esté pensando en la ganancia, que no esté pensando inmediatamente en la ganancia. ¿Y eso quién lo va a hacer? ¿Quién puede hacer eso? Sino el Estado, que va a hacerlo. Va a hacer, el Estado tiene que venir y poner plata. ¿Cómo? Ahora vamos a ver. La inversión es autónoma, es exógena, va a decir Keynes, viene de afuera del sistema. La decisión de gasto público no tiene como finalidad ganar plata para el Estado, sino que todos ganen plata o se creen nuevas situaciones de mercado. Por ejemplo, un instituto de cine no tiene que ver con que el propio instituto gane plata. El instituto de cine no tiene que ganar plata. ¿Para qué se hace un instituto de cine? Financia una parte de una película para que el sector privado cree producciones, le dé trabajo a artistas, maquilladores, guionistas, vestuaristas, carpinteros, iluminadores, camarógrafos, editores, diseñadores gráficos, trabajadores de efectos especiales, distribuidores del producto. Vean un crédito de una película para ver cuánto trabajo se genera con el Instituto Nacional de Cine. ¿Por qué hace falta un Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales? Para que genere empleo, ni más ni menos, pero obviamente que para que genere cultura nacional, para que genere identidad propia, para que tengamos un país en serio, para que no seamos una república bananera, porque los países en serio tienen cine y los países, Argentina tiene una tradición cultural de 100 años de cine, porque el cine genera, además de todo esto, se exporta, genera divisas, genera prestigio, genera inmigración de gente que viene a trabajar muy calificada a la Argentina, genera un millón de cosas. Bueno, nos genera un orgullo nacional, ganamos premios, bueno, tiene un montón de cosas, para eso se genera, todo eso va a decir Keynes. Entonces, el Estado empuja inicialmente el mercado y el mercado hace crecer, ¿sí? Esta es la idea, no es que el Estado hace todo, no es, Keynes no va a decir, venga un Estado para ser un Estado soviético, digamos, no, ese no es Keynes, estamos leyendo mal si pensamos que Keynes hace eso. Keynes empuja desde el Estado para que el mercado haga crecer la inversión. ¿Se entiende por qué? ¿Cómo funciona? Más allá de la cuestión del Instituto de Cine, que es algo que me parece desopilantemente increíble que se esté cerrando en este momento. Perdón, pero es así. Entonces, Keynes, perdona, Keynes lucha para que el sistema capitalista subsista, ¿no? Para matar, o sea, su política es que exactamente, el sistema siga viviendo, no matar. exactamente, Keynes es un defensor del capitalismo a ultranza. Es un defensor, yo lo puse ahí en el final, es un defensor medio desencantado del capitalismo, porque él ve como un capitalismo que él pensaba que era mucho mejor y ve como lo ve sufriendo, pero bueno, lo está viendo en la década del 20, lo está viendo en la década del 30, y él va a desarrollar el capitalismo que va a ser el triunfante en las décadas siguientes, pero él es un defensor del capitalismo, obviamente que es un defensor del capitalismo y permanente. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la cuestión del gasto público? Vamos a pensarlo un poquito más, vamos a darle una vueltita más, porque acá está la clave. ¿Cómo funciona el gasto público? Con el multiplicador del gasto. El consumo de una persona es el ingreso de otra. Esto lo dije recién.
Una persona gasta y le da plata al otro. Yo voy al kiosco y lo que yo gasto en el kiosco es la plata que le ingresa al kiosquero. Esto es medio obvio, digamos. Así funciona la economía desde siempre. Eso ya lo planteé en los clásicos, bla, bla, bla. Pero la segunda persona, vamos a suponer, o sea, la primera persona gasta el 70% de su ingreso. La segunda también gasta el 70% y se convierte en un ingreso de la tercera. Todo el mundo va a gastar, o sea, yo tengo ingreso por 100, gasto 70. ¿En qué? En diferentes personas. Pero digamos, esa persona segunda junta 100, vuelve a gastar 70, pero el gasto inicial se va avanzando de a 70%. O sea, la tercera persona consume el 70% del ingreso y es un ingreso de la cuarta, etcétera. El gasto inicial que gastó el Estado se va multiplicando por 70%, por 70%, por 70%. Vamos a pensarlo así. Se multiplica por toda la economía. Yo le voy a mostrar una cuestión de números. No se asuste con los números. Síganme que es fácil y es intuitivo. Intuitivo. Piénsenlo intuitivamente, con esta lógica de recién. Yo recibo 100, que me dio el Estado. ¿Cómo gastó el Estado 100? Independientemente, porque se le cantó. Vino y puso 100 pesos. ¿En qué? Nada, hizo una obra pública, mandó, no sé, cualquier cosa. El Estado gastó plata. Me dio plata como una jubilación. El Estado hizo una obra como hizo una nueva calle, una nueva avenida, una ruta, cualquier cosa hizo el Estado. Algo hizo y le dio 100 pesos a alguien. Esos 100 que gastó el Estado hace que esa persona ahorre 30 y gaste 70. Pero esos 70 de la segunda persona son ingresos. Entonces se va a gastar en una tercera, luego en una cuarta, etcétera, etcétera. Y son como escaloncitos, pero eso se va achicando de a poquito. ¿Por qué se va achicando de a poquito? Pedimos la persona 1, 1.000 pesos, por ejemplo, gastó el Estado. El porcentaje, 0,7, o sea, 70%, o sea, que consumió 700. ¿Me siguen en este primer renglón? La persona tenía 1.000 que le dio el Estado, porcentaje de consumo 70%, consumió 700. El 700, el 70% de 1.000. ¿Me siguen hasta acá? La persona 2 tiene 700 de ingresos. Vamos a suponer que lo gastó todo en una sola persona. Esta persona también consume el 70%. ¿Cuánto es el 70% de 700? 490. ¿Por qué? 7 por 7, 49, qué sé yo. Un número así. No se calienten con la cuenta. La tercera, vamos a suponer que lo gasta todo en una sola persona, no que lo gasta en muchos lugares, pero siempre lo va gastando. La tercera persona recibió 490 de su ingreso. El 70% lo consumió porque ahorra el 30%. ¿Cuánto consumió? 343. La cuarta persona, 343. El consumo es el 70%, son 240. Siempre un número cada vez más chico, cada vez más chico, cada vez más chico. Lo que hay es que el ingreso al final es 3.333. Los 1.000 que gastó el Estado a través de esta fórmula, que no importa la fórmula, yo no quiero que sepan la fórmula, se las pongo para referencia. Pero tiene relación, digamos, en cuanto que una propensión al consumo más alta da un multiplicador más alto. Por eso el gasto más efectivo para reactivar la economía es si se le da a quienes más consumen. Pero para reactivar la economía, Keynes dice, yo gasté 1.000, pero esos 1.000 se multiplicaron en 3.333. Por eso sirve el gasto público para reactivar la economía. Porque no son 1.000, es mucho más que 1.000. Son 3.333, suponiendo que se consume el 30. Pero si en realidad, si la gente consumiera 100, si por eso si se gasta en la gente que consume mucho más, es mayor el multiplicador. En el medio hay cosas que achican el multiplicador, que lo agrandan. Si hay impuesto, a lo mejor se consume menos, entonces el multiplicador no está grande si hay impuestos. No conviene, hay 1.000 boludeces que tienen que ver con esto. ¿Cuánto se consume importado? ¿Cuánto se consume nacional? ¿Cuánto se exporta? No me quiero meter, me voy por las ramas. Pero yo quiero que me sigan con la lógica de la multiplicación del gasto público. El gasto público empieza en 1.000 y termina en 3.333. Se multiplicó el gasto público. ¿Cuál es entonces? ¿Se entiende esta idea? ¿Cuál es el rol del Estado entonces? Lo que Keynes demuestra es que para salir de la situación de desempleo la clave está en el rol del Estado en la economía. ¿Por qué? Porque rompe con los dos problemas que teníamos, el del consumo y el de la inversión. ¿Vieron cómo fuimos haciendo la cuestión lógica? ¿Qué falta para que crezca? Queremos aumentar el Producto Bruto. ¿Qué pasa? A ver, vamos de vuelta. Hay un producto, estamos estancados, nadie consume, nadie invierte. ¿Qué hay que hacer? Que se consuma, que se invierta. ¿De qué depende el consumo? Del ingreso. ¿De qué depende la inversión? De los espíritus animales, del futuro, de qué están pensando los empresarios, si van a pensar en invertir o no invertir. ¿Qué pasa si no hay ingreso y qué pasa si el empresario no quiere invertir? Aparece el Estado. Siempre aparece el Estado
No, no siempre aparece el Estado. Es clave, porque va a romper con la inercia, va a romper con la recesión. El Estado va a romper con la desocupación. ¿Siempre tiene que aparecer el Estado? No. ¿Keynes es socialista? No. ¿Keynes es capitalista? Sí. Va a buscar reactivar el capitalismo y va a entender que el Estado es un actor económico en el capitalismo. ¿Me siguieron con toda esta idea? Porque esta es la clave. Si entendieron lo último que dije, si no, pónganlo en la repetición. Pero el Estado es un actor clave en el capitalismo. Voy cerrando ya la clase. Ya me quedan 5 minutos. El gasto del Estado puede venir de cualquier forma para ese fin. Obras públicas como rutas o escuelas, transferencias directas como jubilaciones o asignaciones. Keynes va a decir, se puede mandar a un grupo a hacer un pozo y a otro grupo a taparlo más tarde. No importa lo que haga el Estado. ¿Qué hace el Estado? Gasta plata. ¿En qué forma? Armemos un cuadrilla que vayan a hacer pozo y después otra cuadrilla va a ir atrás y lo tapa. ¿Por qué? Y porque básicamente le estoy dando plata y con esa plata la van a gastar y cuando la gasten va a generar, eh, ¿cómo se llama? Va a generar ingresos. Pero no solo eso, hay un paréntesis mayor porque esto es más complejo, pero además va a generar impuestos. Cuando yo empiece a hacer eso, voy a gastar y este gasto me va a generar la recaudación futura. Esto es más largo, es más complejo, no me meto con esto, pero digo, para que se entienda también que cierra el sistema, que no es solamente, no es imprimir billetes, digamos, no es que Kenny se hace, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Es gastar con impresión de billetes. No, se puede tomar un crédito, se puede financiar ese déficit, hay mil formas, digamos, no tiene, después vamos a hablar, digamos, pero no es que Keynes dice eh, tiene que ser con plata, con una maquinita de fabricar billetes. No es eso lo que dice Keynes, tampoco, no se malinterprete. El rol del Estado y la armonía con el mercado. Hay una responsabilidad, la responsabilidad del desempleo ya no se interpreta como algo individual. Los trabajadores no pueden terminar con el desempleo bajándose los salarios, porque en ese caso bajan los precios de todos los productos y los salarios quedan igual. No pueden, los trabajadores, por más que quieran, no pueden hacerlo. Lo que sí, esto es más largo, más complejo, lo de los trabajadores no pueden, pero la destrucción de Keynes al sistema neoclásico es muy fuerte, porque va a los fundamentos mismos del sistema neoclásico. Keynes se está metiendo con la identidad del sistema neoclásico, con el fundamento teórico del sistema neoclásico. Es mucho más complejo, es mucho más largo. Yo podría hablar 2 días de esto, no me interesa cerrar acá, pero sí que sepan que hay una discusión muy fuerte entre Keynes y los neoclásicos. Si no hay inversiones en el sector privado, será el Estado el que inyecte fondos. Pero esto no siempre deberá ser así. Keynes no dice siempre tiene que intervenir el Estado. ¿Quedó claro esto? Ni mucho menos es comunista, más que bien hace una defensa desencantada de un capitalismo que ve bastante decaído, vampírico. ¿Sí? Es una defensa del capitalismo. Keynes es sumamente capitalista y sumamente interesado en que el capitalismo le vaya bien. Por eso entiende que los neoclásicos hacen todo mal, porque se está hundiendo. A ver, la discusión también es contra el comunismo. Es raro esto porque hay que entender el contexto económico. En la década de 1930 está la Unión Soviética, está muy fuerte, le fue muy bien a la Unión Soviética, y mientras todo Occidente, en esa época, mientras todo Occidente tenía la depresión y la recesión y la crisis del 29, la Unión Soviética crecía, generaba nuevos puestos de trabajo, sacaba gente de la pobreza, era como toda una discusión muy fuerte. Por eso Keynes quiere defenderlo, porque él ve el peligro comunista del otro lado, digamos. Entonces, también es importante tener marco histórico, porque sin marco histórico no entendemos contra quién se está discutiendo, no solo contra los neoclásicos, también contra los comunistas y los marxistas. Pasa en la Pero, segunda mitad del siglo XX, y con esto cierro. La receta de Keynes y el sistema multilateral de pagos que ideó permitieron un crecimiento sostenido de la economía mundial durante 30 años. Viene el Fondo Monetario, el Banco Mundial, qué sé yo. La época de oro del capitalismo es la época post-keynesiana, la época desde la década de la posguerra mundial, segunda posguerra mundial o post-segunda guerra mundial, es la época de oro del capitalismo. Todos los países les va muy bien, capitalistas, todos crecen, todos generan empleo, todos reparten las ganancias, todos los trabajadores mejoran sus estándares de vida, baja la pobreza, baja la desnutrición, crece la expectativa de vida, crecen los países, se multiplican las ciudades, sale la gente del campo y se va a vivir a ciudades y vive mejor. Todo eso pasa en los siguientes 30 años después de esta intervención. Le agrego, por supuesto, que desde lecturas marxistas, Kalecki,
es un economista polaco que básicamente dice más o menos lo mismo que Keynes, más o menos al mismo tiempo, y lo que pasa es que lo escribió en polaco y Keynes escribió en inglés y era hijo de un lord y todas las cosas que les cuenta al principio, entonces evidentemente cuando el polaco apareció diciendo esto nadie le dio demasiada bola, pero bueno, Kalicki escribió más o menos lo mismo que Keynes, pero partiendo desde otras lecturas marxistas. También es muy interesante, no nos alcanza la materia para eso. La economía keynesiana influyó en las teorías de crecimiento y desarrollo económico, en las discusiones que se dieron en América Latina y en los gobiernos de todo el mundo entre el 45 y aproximadamente la década de 70, 73, 80. Eso va a depender. Pero yo tengo que dejar de compartir. Stop share. Bien. Oh, acá estoy. ¿Quedó alguien acá? Sí. Espera. 46. Perdí 3 en el camino. Bueno, los 3 que los perdí. Eran 49, ahora hay 46. Bueno, acá termino yo de explicar, por lo menos de hablar. Me parece clave para entender el capitalismo contemporáneo en la lectura keynesiana. Me parece que nosotros, a partir de todas las lecturas que fuimos haciendo ahora, vamos a empezar a entender o a discutir cuestiones económicas actuales y de esa manera vamos a empezar también a asociar algunas cuestiones, ¿cómo se dice? Vamos a asociar algunas cuestiones con eso. Yo no, nada, hasta acá. Preguntas, dudas, comentarios, si no cierro la grabación. Cierro la grabación y hacemos, si no quieren, si quieren, hacemos las preguntas offline y después las seguimos en clase. Pero ¿alguien quiere hacer una pregunta online? Grabado, si no cierro la grabación. Perdona, la vi. Tengo una pregunta, si el Cierro la, desarrollo... cierro la grabación y seguimos, dale. Dale.